para el 19 el segundo parcial, ¿no? Claro, el jueves antes del feriado. Sí. Bien, bueno, nada, los temas que lleguemos a dar, bueno, hoy la idea de la clase de hoy es poder, por lo menos, conmigo vamos a ver práctica de ingresos brutos. Hernán me dijo que creo que empezó a ver gran parte de lo que era la teoría de ingresos brutos, quizá le falta redondear algún tema, pero básicamente, digamos, yo creo que con lo que vio Hernán, o sea, ingresos brutos no es muy extenso en sí, es un impuesto que no vamos a dedicarle más que un día. Así que la idea de la clase de hoy, por lo menos conmigo en práctica, es ver, yo hoy le subí tanto un marco teórico de ingresos brutos como 2 trabajos prácticos, ver, aunque sea un trabajo práctico de ingresos brutos, que van a ver que es sencillo, no tiene demasiadas complicaciones, o sea, al lado de ganancias, después los otros son muchos más sencillos y son impuestos que vamos a ver, ya les digo, en no más de un día. La idea es hoy cerrar la idea de ingresos brutos con este práctico de hoy, por lo menos ver uno, después que les quede uno como tarea, como actividad. Y ya la semana que viene, bueno, creo que Hernán cerraría con ingresos brutos y puede llegar a algo de convenio multilateral. Más allá de que la idea de hoy es ver el práctico de ingresos brutos, para atrás, en lo que respecta a los temas del segundo parcial, de lo que venimos viendo, que básicamente es IVA. ¿Cómo vienen al respecto? ¿Pudieron ver algo más? ¿Hay dudas que le fueron surgiendo en el momento? ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí IVA obviamente no lo volvemos a tocar y demás, y ya cambiamos de tema totalmente, ya pasamos a otro impuesto. No sé si antes alguien tiene alguna cuestión que les haya surgido, alguna duda de IVA, y quieren aprovechar para verla ahora, antes de arrancar con ingresos brutos, me dicen. Profe, Sí. yo tengo una duda que no sé si entendí bien, el tema de notas de crédito tanto en ventas como en compras. ¿Con respecto a qué? A las notas de crédito tanto en ventas como en compras. A ver. Yo tengo anotado que las notas de crédito en ventas se exponen como un mayor crédito fiscal. Correcto. Y en las compras sería al revés. Exacto, sí. Ok. Pero vos comprendés por qué es eso, porque por ahí, digamos, te lo acordás de memoria hoy y mañana te olvidás y ahí cuestión de tirar la moneda y tener suerte. Y nos habías dado el ejemplo, por ejemplo, en la venta, en el caso de anular alguna factura que estaba mal hecha o devolución de mercadería. Sí. Y la de compras, esa no entendí. Claro, la de compra es pensarlo de la misma manera, nada más que del otro lado del mostrador, es decir, así como vos vendés, ¿sí? Y el valor origen de una venta se puede ver disminuido con una nota de crédito que vos emitís, cuando vos comprás sucede lo mismo, vos comprás, tenés un valor, digamos, original de compra y ese valor de compra se puede ver disminuido por diferentes razones. Por ejemplo, porque te hacen un descuento, una bonificación o porque devolvés mercadería. ¿Eso qué hace? Eso hace que el proveedor te haga una nota de crédito, ¿sí? De la misma manera que vos haces notas de crédito, recibís nota de crédito del proveedor, y esa nota de crédito del proveedor, ¿qué es lo que hace? Que tu valor original de compra se vea disminuido. Por ende, tu crédito fiscal de compra se ve disminuido. Pero, ¿qué pasa? A los fines expositivos, el crédito fiscal no se pone restando, sino que se pone como un mayor débito fiscal. O sea, juega de una manera, digamos, inversamente proporcional a si fuese una nota de crédito de venta. ¿Sí? Sí. ¿Se comprendió? Se comprende, sí. Bien, bárbaro, entonces. ¿Alguien más? ¿Alguna cuestión que quiera que veamos de IVA? Porque, bueno, básicamente, por lo menos en lo que respecta a mí, que es la parte práctica, me voy a ir más atrás porque este cable está recorto, que es la parte práctica, yo siempre les digo lo mismo. Yo trato más bien de remarcar por ahí muchas cuestiones teóricas para que después la práctica salga sola, pero bueno, por ahí a veces, obviamente, en el tiempo que tenemos no llegamos a ver todos los prácticos. Yo siempre les dejo como tarea, digamos, para que ustedes repasen y demás, otros trabajos prácticos y otros ejercicios, de manera que vayan repasando en el momento por dudas que puedan llegar a surgir. Más que nada para que no dejen todas las dudas para el último momento y no enloquezcan al final. Pero bueno, nada.
si lo llegaron a ver y tienen alguna duda más, lo vemos ahora, y si no ya empezamos con el práctico de ingresos brutos. Y después, profe, que creo que en la clase pasada lo explicaste, pero se me cortó el audio, Sí. El punto B de donaciones, cuando multiplica por el 0,60. Estoy hablando de Sí, me débito acuerdo. fiscal. Sí. Esos 60%, ¿de dónde salen? Mira, no recuerdo exactamente el número o por qué, pero sí te puedo más o menos explicar la lógica. Vos cuando tenías donaciones tenías dos tipos de donaciones. Por un lado tenías lo que era donación de mercadería o lo que era donación de bien de cambio, y por otro lado lo que era la donación de un bien de uso. Sí, esa es. Cuando es donación de un bien de uso, creo que es la donación de una maquinaria o algo así, digamos, yo lo que les había explicado es que en ese caso, digamos, uno tendría que, digamos, reintegrar, o sea, devolver el crédito fiscal proporcional o correspondiente a lo que le queda de vida útil de la maquinaria. Sí. Si vos calculaste un 60%, yo no me acuerdo exactamente el número, y la verdad que no tengo el práctico acá, pero el 60%, ¿qué era? Digamos, ¿el crédito fiscal que se computó o el crédito fiscal que se tenía que devolver? No, era el débito fiscal que se computaba. Claro, o sea, el crédito fiscal que se devuelve, que se toma un mayor débito. Por lo que vos me decís, digamos, ¿qué es lo que se interpreta? Que sí, vamos a suponer, no sé, ¿cuánto era la vida útil del bien? Eran 10 años, 10 años, bueno. Desde el 2017 al 2021. Bueno, 18, 19, 20, 21. Fíjate vos, del 17 Sí. al 21 tenés 4 años, ¿sí? Vos en el cuarto año lo regalaste. ¿Qué significa? De los 10 años de vida útil, 4 años vos efectivamente lo usaste. O sea que vos, del 40% de la vida útil, el 40% del crédito fiscal, te lo vas a dejar como correctamente computado, porque en definitiva fueron años en que vos efectivamente el bien lo usaste. Ahora, los años de vida útil que restan, que son 6 años, que quedan 6 años de vida al bien, ese 60% es lo que a vos la ley te dice, bueno, eso devolvémelo, porque ya eso no va a estar vinculado con una actividad grabada. Vos lo estás regalando, ese 60% es lo que me tenés que devolver. ¿Cómo lo vas a devolver? Como un menor crédito fiscal, pero como vuelvo a lo mismo, al fines expositivos no se puede poner un crédito fiscal restando, lo vas a devolver o lo vas a reintegrar como un mayor débito fiscal. De ahí el 60%, ¿sí? Porque es lo que le resta de vida útil a ese bien, ¿sí? Sí, ahí quedó claro, profe, gracias. Buenísimo, de nada. Bien, yo mientras me organizo acá con el práctico de ingresos brutos y escucho si hay alguna duda más y si no ya arrancamos con esto. No quiero más que nada que no haya nada raro. Bien. Bueno, entonces, si les parece, vamos a arrancar con el práctico de ingresos brutos, que es el que les estoy compartiendo, para lo cual van a ver que es un práctico relativamente sencillo. Vamos a ver aunque sea el 1, recordando algunas cuestiones teóricas básicas, y después el que sigue, que en realidad no sé por qué figura como, a ver, trabajo práctico 2, acá dice, No sé por qué esto quedó mal tipeado, ¿no? El trabajo práctico dice trabajo práctico número 1 y en la solución dice solución al trabajo práctico número 19. Bueno, no, estamos hablando del mismo práctico. No sé, quedó mal tipeado desde trabajo práctico 1, es la solución de este trabajo práctico 19. Y después el trabajo práctico 2, acá está la solución, acá lo mismo, solución al trabajo práctico 19. Bueno, acá está mal tipeado lo que dice solución al trabajo práctico. O sea, a ver, está bien ordenado esto, lo que está mal es el título el título de esta, acá es solución al trabajo práctico 1 y el que le sigue es solución al trabajo práctico 2. Nada más, una aclaración formal, pero que bueno, quedó mal. Bien, con respecto a ingresos brutos, ¿qué podemos brevemente decir, sintéticamente decir? Dista mucho hacer una clase teórica de ingresos brutos, lo que van a ver ahora conmigo, pero sí digamos lo básico, elemental, como para poder ahora encarar el práctico. Como bien habrán visto con Hernán,
Bueno, el impuesto a los ingresos brutos, este impuesto que vamos a ver durante esta semana, es un impuesto primero y principal que tienen que tener en cuenta que es un impuesto de recaudación a nivel provincial, ¿sí? Es un impuesto de recaudación a nivel provincial que, digamos, hoy por hoy todas las jurisdicciones tienen, digamos, este poder administrador sobre este tipo de impuesto. Todas las jurisdicciones, estoy hablando de todas las provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Básicamente el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que hoy por hoy en cada una de las jurisdicciones del país representa, digamos, un impuesto de mayor recaudación a nivel provincial. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en lo que es ARBA, es un impuesto que implica, digamos, el mayor impuesto de recaudación provincial, y es un impuesto que muchas veces es, digamos, muy atacado doctrinariamente hablando, y es un impuesto que afecta mucho realmente el bolsillo de cada contribuyente. ¿Por qué? Porque básicamente es un impuesto que, así como van a ver que es muy sencilla su liquidación, que de hecho en la práctica sucede así, la liquidación del impuesto a los ingresos brutos es una liquidación que, a comparación de otros impuestos, es relativamente mucho más sencilla, no tiene el grado de complejidad de ganancias, ni el grado de complejidad de IVA. Así como simple liquidarlo, también es un impuesto que implica un costo verdaderamente elevado hoy por hoy para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque seguramente, como vieron en la teoría con Hernán, como van a ver ahora conmigo en la práctica, es un impuesto que básicamente, a grosso modo, y de una manera muy brusca de explicarla, es un impuesto que básicamente recae sobre los ingresos brutos del contribuyente, o sea, sobre digamos, las ventas netas. Primero, es un impuesto provincial, es un impuesto de recaudación mensual, es decir, los contribuyentes tienen la obligación de presentar, digamos, en términos generales, una declaración jurada mensual de ingresos brutos, y en esa declaración jurada mensual lo que se hace básicamente es, bueno, se hace un corte de todas las ventas que hace el contribuyente, de esas ventas paga un impuesto a los ingresos brutos, que normalmente, dependiendo del tipo de actividad que desarrolla el contribuyente, según el tipo de actividad que desarrolla el contribuyente, es, digamos, la alícuota del impuesto a los ingresos brutos que va a pagar. Entonces, es un impuesto de recaudación a nivel provincial, es un impuesto de liquidación mensual, es un impuesto que seguramente vieron con Hernán. Básicamente lo que grava es todo tipo de actividad que se desarrolle en forma habitual y a título oneroso, ¿sí? Esos son dos de los requisitos fundamentales que se rescatan en el Código Fiscal de cualquier jurisdicción. Es decir, este impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que en cada una de las jurisdicciones está respaldado por los códigos fiscales de las provincias. Los códigos fiscales de las provincias tienen un compendio de todos los impuestos de recaudación a nivel provincial. Así como tienen ingresos brutos, tienen impuesto a los ingresos brutos, el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor y demás, ¿sí? Sucede que hay muchos impuestos provinciales, como es el impuesto automotor o el impuesto inmobiliario, que es un impuesto que lo liquida la propia administración, ¿sí? Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires ya me viene liquidado. En cambio, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto de autodeterminación, o sea, es un impuesto que el propio contribuyente, ¿sí? Cuando hablo de contribuyentes, es su contador o su asesor, es quien tiene que presentar, en todo caso, una declaración jurada, mes a mes, e indicar, según en función del nivel de ventas y de ingresos mensuales que tiene, cuánto debe abonar, en caso de que deba abonar, o cuánto saldo a favor tiene del impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente por todo tipo de actividad, como bien dije hoy, que el contribuyente pueda llegar a desarrollar en forma habitual y a título oneroso. Son los dos requisitos fundamentales. Cuando hablo de que la actividad que desarrolla tiene que ser una actividad habitual, se puede tratar de un comercio, un servicio, una profesión, una industria, básicamente cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de servicio va a estar gravado siempre y cuando haya una habitualidad por el impuesto a los ingresos brutos, y siempre y cuando, esa es la otra característica importante que tiene el impuesto a los ingresos brutos, esa actividad que desarrolla el contribuyente sea una actividad realizada a título oneroso, ¿sí? Y cuando hablamos de título oneroso, acá volvemos a la misma raíz de lo que explicamos en su momento en IVA, o sea, en el impuesto al valor agregado.
Así como en IVA nosotros hablamos de onerosidad como ese requisito fundamental para que un hecho esté grabado por IVA, en ingresos brutos sucede lo mismo, es decir, para que un hecho imponible esté grabado, cuando hablamos del requisito o exigencia de onerosidad, hablamos de esto, de la necesidad de que esa actividad, ese comercio, ese servicio o esa industria que se realice a cambio de algo. Y a cambio de algo es a título oneroso. Y esto no significa que necesariamente esto tenga que ser a cambio de dinero, sino que puede ser a cambio de algún bien, puede ser a través de un canje, trueque, dación en pago. Si siempre que haya algo, digamos, como contraposición, habrá onerosidad. Y si hay habitualidad y hay onerosidad, se dice en principio que habrá un hecho imponible grabado por el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? ¿Por qué? A grosso modo, que también lo vamos a ver en práctica, decimos que es un impuesto muy gravoso, o sea, un impuesto que repercute tanto en la presión tributaria de los contribuyentes. Porque es un impuesto que, seguramente lo llevan a ver con Hernán, es un impuesto que básicamente lo que hace es decir, bueno, a ver, ¿a cuánto ascienden, ¿sí?, los ingresos netos del contribuyente en este mes? Cuando hablo de ingresos netos, ¿de qué hablo? Bueno, a ver, la base imponible de ingresos brutos, ¿cuál es? Es el importe neto de todo lo que le haya ingresado al contribuyente en un mes determinado. Cuando hablo de importe neto, ¿qué es? ¿Neto de qué? Neto de IVA, neto de impuestos internos, es decir, el importe neto que yo haya facturado a lo largo de todo el mes. Neto de impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo calcular un impuesto sobre impuesto. Yo no puedo que la base imponible esté compuesta por el precio neto más IVA, más impuestos internos, porque si no estaría calculando impuestos sobre impuestos, sino la base imponible, o sea, el importe neto de todo tipo de impuestos, neto de IVA, neto de impuestos internos y neto de todo, sobre eso aplico normalmente una alícuota y sobre eso calculo el impuesto determinado al impuesto a los ingresos brutos. O sea, directamente sobre eso. Por eso me dice impuesto a los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque básicamente no tengo básicamente no puedo llegar a descontar nada yo de ahí, ¿sí? ¿Qué pasa? La lógica de ganancias, cuando vimos ganancias en un momento que era, bueno, ganancias es un impuesto en donde yo voy a aplicar una alícuota determinada sobre una base imponible, pero para llegar a la base imponible en ganancias, yo que llegaba a una ganancia neta, y yo en ganancias tenía toda una sumatoria de ingresos, pero a los ingresos que yo tenía durante el año le podía descontar un montón de cosas. Tenía deducciones de cada categoría, deducciones generales, deducciones personales, o sea, tenía un montón de cosas que me podía ir descontando para después aplicar la alícuota. Bueno, eso era ganancia, historia aparte. En IVA, ¿qué decíamos? No, el IVA es un impuesto que se calcula por sustracción, en donde yo digo ventas menos compras, débito fiscal menos crédito fiscal, y puede ocurrir que el saldo técnico dé un saldo a pagar al fisco. En ingresos brutos, este impuesto de recaudación a nivel provincial es, listo, a ver, ¿cuánto vendiste? Lo único que se mira es lo que el contribuyente vendió, ¿sí? Y en términos generales, lo que vendió, según un criterio de imputación, que es el criterio de imputación del devengado, en términos generales. La regla general para liquidar ingresos brutos es, bueno, a ver, ¿cuánto facturaste en principio a lo largo de todo este mes? Esa actividad habitual, a título oneroso. ¿Cuánto facturaste? Importe neto de IVA, neto de impuestos internos, neto de notas de crédito, neto de devoluciones y demás. Bueno, tanto, 100.000 pesos. Bueno, sobre esos 100.000 pesos se aplica directamente la alícuota del impuesto a los ingresos brutos. Yo no puedo descontarme prácticamente nada. Digo prácticamente nada porque es la regla general. Después hay alguna que otra cosita que se puede llegar a descontar de ingresos brutos, que vamos a ver, pero la realidad es que en la práctica, en términos generales, una vez que yo ya tengo el importe neto de ventas, sobre eso se calcula la alícuota. Entonces es un impuesto relativamente sencillo, pero lo que tiene de sencillo lo tiene de costoso para el contribuyente, porque, digamos, o sea, lo único que observa es que cuánto vendió, pero no tiene en cuenta ni cuánto, digamos, qué gastó, cuánto compró, no importa eso acá. ¿Sí? Es como si vos vendiste, listo. Sobre ese impuesto a los ingresos brutos es lo que vos tenés que abonar. ¿Está? Entonces, digamos, eso tiene una lógica totalmente diferente a la lógica pensada en otros impuestos como es IVA o ganancias. ¿Está? Porque yo puedo tener, no sé, 10 millones de ventas y tengo 20 millones de compras y a los fines de ingresos brutos las compras o los gastos o cómo yo cobré o no cobré, no me importa. ¿Sí? Yo todo lo calculo sobre el precio neto de venta. Entonces yo digo, bueno, en ingresos brutos como que se tiene en cuenta una sola cara de la moneda o una sola cara de la realidad que son mis ventas. Después las compras, los gastos y demás no lo tengo en cuenta para la composición de la base imponible. ¿Sí? Bien.
Eso por un lado, recordar que, ¿por qué esto de impuesto a los ingresos brutos en términos generales? Después, tener en cuenta que es algo importante a recordar, es que, como yo les digo, bueno, en principio lo que va a grabar es todo tipo de actividad que se realice en forma habitual, como ya les dije, a título oneroso. Por ende, si algo que yo realizo lo hago a título gratuito, tienen que tener en cuenta que no va a estar alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? ¿Qué consideraciones también vamos a tener que ir teniendo en cuenta? Hay algo muy importante en el impuesto a los ingresos brutos, que eso normalmente se da en todas las jurisdicciones, que tiene que ver con qué pasa si la actividad que desarrolla el contribuyente, que es lo que vamos a ver en el práctico a continuación, si el contribuyente es un contribuyente que desarrolla una actividad de fabricación, ¿sí? O sea, yo fabrico lo que vendo, ¿está? Muchas veces, en muchas jurisdicciones, está hoy vigente la posibilidad de que quien fabrica y de la fábrica le vende al mayorista, ¿sí? Vende al por mayor, esa operación de fábrica y venta al por mayor, uno pueda llegar a pedir la exención de esas ventas, ¿sí? Es decir, que por esas ventas no tener que pagar ingresos brutos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué posibilidades tengo o qué abanico de posibilidades tengo si yo cuento con una fábrica que después se dedica a vender? Puede ser que yo tenga una fábrica que se dedica a vender y solo venda al por mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a convenir hacer? Me va a convenir, en ese caso, solicitar frente al organismo de recaudación que corresponda, por ejemplo, si es de la provincia de Buenos Aires, será frente a ARBA, decirle, mira, ARBA, yo acá tengo una fábrica y esta fábrica se dedica a vender al por mayor, te vengo a pedir la exención por esta actividad. La exención para este tipo de situación, para ingresos brutos, hay que pedirla, si no es que se otorga de oficio, no es que yo, por el mero hecho de ser fabricante y vender el por mayor, ya de por sí, de oficio, estoy exenta por esta actividad. No, tengo que saber asesorar al contribuyente y decir, mira, por esta actividad hay que presentarse formalmente ante el organismo de recaudación que sea, por ejemplo, ARBA, y decir, ARBA, por esta actividad necesito que me eximas, ¿sí? Y ARBA, analizando toda la situación, me puede otorgar o no esa exención. Pero eso es algo que, digamos, se da mucho en la práctica y es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, puede ser que yo tenga una fábrica y me dedique a vender al por mayor, que tengo que tener en cuenta que si yo fabrico y vendo al por mayor, tengo esta posibilidad de pedir la exención al organismo de recaudación, pero también puede ocurrir tranquilamente que yo también tengo la fábrica y de fábrica le vendo directamente a otros que no sean mayoristas. ¿Sí? Por ejemplo, le vendo al Estado, o le vendo a un consumidor final, o le vendo a un monotributista. Bueno, en ese tipo de situaciones y en ese tipo de operaciones, cuando la fábrica le vende a un sujeto que no es mayorista, sino, por ejemplo, es un minorista o un consumidor final, ese tipo de operación sí va a estar grabada por el impuesto a los ingresos brutos. ¿Sí? La exención que uno puede llegar a pedir o la exención que uno puede llegar a solicitar del impuesto a los ingresos brutos es cuando el camino que recorremos es de fábrica a la venta al por mayor. Por ese tipo de actividad, ese tipo de ingresos, sí podemos pedir la exención en el impuesto a los ingresos brutos. Ahora, lo que sale de fábrica y se vende a otro tipo de sujetos como consumidor final, sujetos minoristas y demás, eso normalmente está grabado. ¿Está? Esto es como para que ustedes se vayan dando una idea de que en términos generales, si bien el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que grava la actividad que se realiza en forma habitual y a título oneroso, hay algunas cuestiones que pueden salirse de la base imponible. O sea, hay cuestiones que pueden estar exentas, hay operaciones que pueden estar no grabadas, y sobre eso vamos fundamentalmente a recordar, digamos, a remarcar y a machacar hoy. Si bien pareciera que ingresos brutos graba todo, bueno, hoy vamos a ver también qué es lo que queda fuera de la base por distintos tipos de motivos, ya sea porque esté exento o porque esté no grabado. Un ejemplo es esto, sí que lo vamos a ver en el práctico. Tengo una fábrica, lo que vendo de fábrica al por mayor, si solicito la exención al organismo y el organismo me lo otorga, ese tipo de venta, lo que voy a hacer es sacarlo de la base imponible, va a estar exento, no voy a tributar por esa porción de ingresos, ¿sí? Eso por un lado. Después, por otro lado, algo muy importante a tener en cuenta, que quizá lo vieron con Hernán, y si no, lo vemos acá, tiene que ver con lo siguiente. Yo digo, bueno, a ver, el impuesto al ingreso bruto es un impuesto que grava todo tipo de actividad que se desarrolla en forma habitual y a título oneroso por parte del contribuyente. ¿Qué puede ocurrir? Vamos a suponer que yo estoy suponiendo un caso de un contribuyente que se dedica a la venta de electrodomésticos, ¿sí? En donde justamente lo habitual para este contribuyente
es justamente la venta de electrodomésticos. O sea, para este contribuyente su bien de cambio, su mercadería, es el electrodoméstico. Pero también puede ocurrir que el contribuyente, digamos, venda en un momento un bien de uso, o sea, un bien que no sea bien de cambio, que no sea mercadería, sino que sea un bien de uso. Por ejemplo, no sé, un rodado que tenía el gerente para trasladarse, ¿sí? Como bien de uso. O un edificio que era propiedad de la empresa, lo decide vender, vende un bien de uso. ¿Qué sucede frente a este tipo de situaciones? Si lo que se genera en un mes determinado es un ingreso como consecuencia de la venta de un bien de uso, bueno, hay que tener en cuenta que las ventas o los ingresos que se generen como consecuencia de venta de bien de uso son situaciones que, digamos, el contribuyente tiene que facturarla, porque así como el contribuyente tiene que facturar la venta de mercadería, en el caso de que venda un bien de uso, también lo tiene que respaldar, también lo tiene que facturar, también tiene que registrar ese ingreso, ¿sí? Pero a los fines de ingresos brutos, si dentro de la facturación que tiene el contribuyente, si dentro de los ingresos tiene un ingreso por venta de bien de uso, ese ingreso por venta de bien de uso no está grabado en el impuesto a los ingresos brutos. No forma parte de la base imponible, ¿sí? Entonces, yo un mes determinado tengo, vamos a poner como papel de trabajo para liquidar ingresos brutos del mes, mi libro de IVA-ventas. En mi libro de IVA-ventas, ¿qué puedo tener? Todos los comprobantes de ventas que emití durante el mes. Puedo tener facturas de venta, puedo tener notas de débito, notas de crédito, todo lo que venimos hablando operativamente, ¿no? Y dentro de las facturas de venta veo que se vendió un bien de uso, digo, bueno, a ver, esto lo saco de la base imponible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ingreso por venta de bien de uso no tributa ingresos brutos, ¿sí? Entonces vuelvo a lo mismo. Pareciera que por el impuesto a los ingresos brutos, yo, de todos los ingresos que tengo durante el mes, de todas mis ventas netas, yo fuera a tributar por todo. Bueno, pero hay cositas que no van a formar parte. Por ejemplo, venta de una fábrica a un mayorista si pedí la exención, estaría exento. Si dentro de los ingresos que tengo en el mes vendí un bien de uso, la venta del bien de uso no está grabado. ¿Por qué? En parte porque lo dicen los códigos fiscales de las provincias, ¿sí? Y en parte ¿por qué? Porque también se cae de maduro y es lógico que yo no me dedico a vender bienes de uso, me dedico a vender mercaderías. Como la venta del bien de uso no hace mi habitualidad, ese es el motivo por el cual el legislador en todos los códigos fiscales me dice, che, fíjate que si vendes un bien de uso, eso no forma parte de la base imponible de ingresos brutos. El contribuyente por eso no debe tributar, ¿sí? Algo también importante, porque me voy acordando y voy haciendo paréntesis también, seguramente lo vieron con Hernán, pero quiero comentarles en la práctica cómo uno se maneja. ¿Qué ocurre? Yo les dije hoy que el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto de jurisdicción provincial, ¿no? Todas las provincias, todas las jurisdicciones, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen como principal impuesto de recaudación el impuesto a los ingresos brutos. ¿Qué es lo que poseen básicamente las jurisdicciones para poder normar este tributo? Tengan en cuenta que, primero y principal, nosotros estamos viendo el impuesto a los ingresos brutos considerando que el contribuyente frente al cual nos encontramos es un contribuyente local, se dice, ¿no? ¿Por qué? Lo habrán visto seguramente con Hernán. Si el contribuyente es un contribuyente cuya actividad se limita pura y exclusivamente al desarrollo en una sola provincia, ¿sí? Se dice que el contribuyente es un contribuyente local. Y ese contribuyente va a tributar ingresos brutos en la provincia en la cual desarrolle su actividad. Por ejemplo, el contribuyente es un contribuyente que desarrolla exclusivamente su actividad en la provincia de Buenos Aires, bueno, solamente deberá tributar y liquidar el impuesto a los ingresos brutos y deberá responder frente a ARBA, ¿sí? En todo caso. O frente a rentas de la provincia que sea. Ahora, cuando ya el contribuyente empieza a expandir su actividad y desarrolla su actividad en más de una jurisdicción, vamos a poner, no sé, en provincia de Buenos Aires y en Cava, ya el contribuyente se dice que deja de ser un contribuyente de tipo local, ¿y qué pasa? Empiezan a jugar más de una jurisdicción, el contribuyente se convierte en lo que se llama un contribuyente de convenio multilateral, que es lo que van a ver la semana que viene, y cuando hablamos de que un contribuyente de convenio multilateral, simplemente, y esto entre paréntesis nada más, lo que decimos es que ese contribuyente va a tener que responder a más de una provincia. No le va a tener que responder solamente a rentas de Buenos Aires, a ARBA, sino que también rentas de Cava, que se llama AGIP, también va a querer su porción de esta torta. ¿Está? Entonces, en ese caso, va a entrar a jugar otra jurisdicción.
Lo que ustedes tienen que tener en cuenta fundamentalmente es que cada una de las jurisdicciones del país tiene su propio código fiscal, ¿sí? Hoy por hoy cada una de las provincias tiene el código fiscal, que los códigos fiscales es donde tenemos la concentración de las normativas de impuestos a nivel provincial. Básicamente, el impuesto a los ingresos brutos es un copie y pegue de ingresos brutos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una realidad. Si ustedes se ponen a comparar los códigos fiscales de cada una de las provincias, van a ver que son más o menos todos iguales, más o menos todos dicen lo mismo, está con respecto a qué es el impuesto a los ingresos brutos, cómo está compuesto el hecho imponible, quiénes son los sujetos, cómo grava, ¿sí? Entonces, cada provincia tiene su código fiscal, que es el que respalda la normativa de la creación del impuesto, y además del código fiscal, que normalmente los códigos fiscales permanecen eternos y no sufren muchas modificaciones, lo que sí va variando año a año es lo que se llama la ley impositiva, ¿sí? Es decir, cuando uno hoy tiene que liquidar ingresos brutos para una provincia determinada, tiene que tener por un lado el código fiscal, que es el que determina cómo se compone el hecho imponible del impuesto a los ingresos brutos, pero por otro lado la ley impositiva anual. En la ley impositiva lo que se fija y lo que sí puede variar año a año es, bueno, ¿qué alícuota debo aplicar sobre este impuesto a los ingresos brutos? ¿Sí? Año a año cada jurisdicción va sacando una ley impositiva y año a año uno tiene que ir consultando esa ley impositiva para ver si la actividad por la cual desarrolla la actividad del contribuyente, ¿sí? La alícuota varía o no, porque la alícuota de ingresos brutos es lo que puede ir variando. ¿Está? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con respecto a ver, la práctica. Me quiero sentar a actividad de ingresos brutos. ¿Qué tengo que tener en cuenta esto? Código fiscal, que normalmente permanece igual, no sufre grandes modificaciones, y ley impositiva anual, que todos los años va cambiando porque, digamos, van variando sobre qué montos se van aplicando las alícuotas de ingresos brutos, ¿sí? Esto entre paréntesis, como para que ustedes, más que nada, porque es algo que por ahí, no sé si en la teoría se llega a dar, pero para que ustedes en la práctica, cuando tengan que liquidar ingresos brutos, digan, bueno, a ver, ¿para dónde salgo? O sea, ¿qué tengo que tener en la mano para liquidar ingresos brutos? Es esto, ¿sí? Bien. Por ahí me voy de tema, pero son cosas que necesito y quiero que sepan en la práctica. Por ahí en la práctica ya alguien liquida ingresos brutos y sabe de qué estoy hablando, pero bueno, quiero un poco bajar también a tierra con respecto a cómo es la práctica. Bien, volviendo al tema entonces. Yo les digo, en principio, de todos los ingresos que tengo durante el mes, de todas mis ventas, yo al principio liquido ingresos brutos. Si algo está exento, no va a tributar. Si tengo un ingreso por venta de bien de uso, tampoco forma parte de la base imponible porque es un ingreso no gravado. Y después, obviamente, va a haber, como en todos los impuestos, ¿sí? Como en ganancias, como ocurre en IVA y en muchos impuestos, hay un montón digamos, de ingresos que están exentos en el impuesto a los ingresos brutos. Esas exenciones van a depender de los códigos fiscales de cada provincia, que en términos generales, vuelvo a lo mismo, los códigos fiscales de las distintas jurisdicciones son básicamente todos muy parecidos, son como un copy-pegue, ¿sí? En términos generales, lo que vamos a ver nosotros en el práctico, en términos generales, que es un práctico aplicado a Provincia de Buenos Aires, van a ver que hay muchos tipos de ingresos que puede llegar a tener un contribuyente que se encuentran exentos. Por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de ingresos que se pueden llegar a considerar como exentos en ingresos brutos? Bueno, por ejemplo, todo tipo de rentas financieras que pueda llegar a tener el contribuyente, ¿sí? Por ejemplo, acá van a tener un ejemplo de renta de títulos e intereses. A ver, yo para estar segura, digamos, si un ingreso está exento o no, siempre tengo que tener el código fiscal a mano y leerme todo el artículo de exenciones para ver cuáles son los ingresos que están exentos. Pero si dentro de los ingresos que tiene el contribuyente tiene, diciéndolo en términos generales, ingresos por actividades financieras, por ejemplo, un ingreso por renta de título, o sea, tiene títulos públicos. ¿Para qué tiene alguien un título público? Para que durante la tenencia le genere una ganancia, le genere un interés. Ese tipo de renta, que son normalmente rentas provenientes de activos financieros, son rentas que normalmente en ingresos brutos se encuentran exentas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo vaya a preparar la declaración jurada mensual de ingresos brutos, si dentro de mis ingresos tengo un ingreso proveniente de un activo financiero, por ejemplo, la renta de un título público, eso lo voy a declarar, pero como exento. O sea, lo voy a exponer, ¿sí? Porque no puedo ocultarlo, pero voy a decir, bueno, acá tengo este ingreso, pero por este ingreso yo no voy a tributar en ingresos brutos porque es un ingreso exento, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo. ¿Está?
Después, por ejemplo, otro tipo de, bueno, lo mismo si tengo, por ejemplo, vamos a poner intereses de plazo fijo. Bueno, el plazo fijo también es un tipo de inversión que yo tengo financiera, que justamente la constituyo a los fines de que se me genere un ingreso. Bueno, si yo dentro de mis ingresos tengo intereses por la constitución de un plazo fijo, tener en cuenta que esos intereses también, o sea, tampoco van a tributar ingresos brutos. ¿Por qué? Porque se considera un ingreso exento en impuesto a los ingresos brutos. ¿Está? Eso por otro lado. ¿Qué más les quiero aclarar antes de ver el práctico en sí? Bueno, después, por ejemplo, el tema de qué pasa si yo dentro de lo que yo puedo llegar a tener, dentro de mis ingresos del mes, tengo exportaciones, es decir, además de realizar ventas en el mercado interno, hay algo que yo exporto, ¿sí?, a otro país. Bueno, ahí lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es que las exportaciones no van a tributar ingresos brutos, es decir, se va a considerar como un concepto no grabado. ¿Está? ¿Esto tiene que ver con qué? Esto tiene que ver fundamentalmente con un criterio de territorialidad, algo similar a lo que ocurría en IVA. En IVA decíamos, en IVA era un impuesto al consumo interno. Por ende, si yo tenía una exportación, la exportación en IVA particularmente la consideramos como grabada a tasa cero. O sea, si había una venta en IVA que decíamos no generaba débito fiscal. Bueno, en el impuesto a los ingresos brutos, si yo tengo una exportación, digo, a ver, si yo estoy exportando, ninguna jurisdicción tiene poder para poder reclamarme sobre esa venta. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene poder sobre su propia provincia. Ahora me puedo reclamar sobre las ventas que yo realice dentro de la provincia de Buenos Aires. AGIP me podrá reclamar por las ventas que yo realice dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y así cada renta de cada jurisdicción. Ahora, si yo el ingreso que tengo es un ingreso que tengo por venta al exterior, una exportación, ninguna jurisdicción tiene poder para poder reclamarme sobre ese ingreso. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque justamente las exportaciones, dentro de lo que son los ingresos que yo puedo llegar a tener por mes, se van a considerar como no grabadas en mi liquidación del impuesto a los ingresos brutos. ¿Sí? Eso también es algo que les quiero aclarar antes de pasar a ver todo este práctico. Y a ver, alguna cuestión más antes de meternos de lleno en el práctico, que quiero ver. Bien. Bueno, en el caso de los deudores incobrables, por eso lo vamos a ver directamente cuando vamos al práctico. Vamos a meternos de lleno ahora en el práctico, frente a lo cual, antes de ver cada uno de los puntos y del enunciado en sí, quiero, antes de ver cada punto, que observen en términos generales que esta es la solución, cómo se plantearía en la práctica, en términos generales, una liquidación del impuesto a los ingresos brutos, que van a ver que es una liquidación relativamente sencilla, en donde la estructura no tiene demasiadas complejidades, para que sepan cómo finalmente se termina desarrollando. ¿Sí? Ahí vamos. Bien, ven acá, bueno, esto en realidad sería solución al trabajo práctico 1, es la de acá. Fíjense que la forma en que se plantea la solución acá, ¿en qué consiste? Bueno, acá se hace un detalle de cada uno de los puntos que vamos analizando uno a uno, y cada uno de los puntos se los clasifica en, bueno, a ver, según si lo que está desarrollando el contribuyente se trata del desarrollo de un comercio, ¿sí? Si esa actividad o ese ingreso que obtiene es un ingreso que se encuentra exento, ¿sí? Porque justamente está exento en el propio Código Fiscal, o bien lo que está ejerciendo es una industria, o bien está ejerciendo un servicio. O sea, se ve que en este caso es un contribuyente que desarrolla en forma simultánea comercio, industria y servicio, puede ocurrir tranquilamente, y dentro de las actividades que tiene también tiene ingresos que se consideran exentos y por ende no tributan ingresos brutos, ingresos que se consideran no gravados. ¿Está? Acá, en términos generales, lo que plantea la solución es que, bueno, dentro de las actividades que tiene este contribuyente, tiene la actividad de comercio, tiene la actividad de industria y tiene la actividad de servicio. Y entre paréntesis nos pone una alícuota a la cual supuestamente tributa cada una de estas actividades. En términos generales, acá se pone que para este contribuyente, cuando el ingreso que tiene el contribuyente es un ingreso proveniente del comercio, ¿sí? En este caso, este contribuyente tributa a una alícuota del 3%. ¿De dónde sale esto? Si yo en la práctica quiero saber, bueno, la actividad de comercio que ejerce el contribuyente tributa al 3%, ¿de dónde obtengo esto? Vuelvo a lo mismo. Para esto tengo que analizar año a año la ley impositiva de cada jurisdicción, ¿sí? Para llegar a esta conclusión, seguramente que se tuvo que hacer.
se tuvo que analizar para el año en particular que se está tratando, que se está liquidando, la ley impositiva de ese año, y para el comercio habrá dado como conclusión que este contribuyente, los ingresos provenientes del comercio tributan ingresos brutos al 3%, ¿sí? De la misma manera, este contribuyente es un contribuyente que desarrolla la actividad de industria. En este caso, ya en la solución y ya en el enunciado, nos va a dar como parámetro previo que los ingresos provenientes de la actividad de industria son ingresos que van a tributar a una alícuota del 1,5%. ¿Está? Entonces, es algo que acá lo damos por hecho, pero en la práctica, cuando nosotros querramos saber a qué alícuota va a tributar este contribuyente por sus ingresos provenientes de la industria, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que analizar la ley impositiva de ese año y ver la actividad de industria con ciertas características a qué alícuota va a tributar, ¿sí? Lo mismo con el servicio. Bueno, aparentemente, como bien dijimos, este contribuyente también desarrolla a lo largo de este año un servicio y aparentemente, al haber analizado la ley impositiva de ese año, ese tipo de servicio que desarrolla ese contribuyente tributa al 3,5%. Si yo, para que ustedes más o menos sepan, si más allá que acá esté todo muy lindo, armadita la solución, en la práctica, para poder ir armando todo esta especie de cuadro Excel, hay todo un análisis previo. No es que es un mero cálculo lo que se hace, se lleva todo un análisis cada una de estas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Y fíjense que lo que hace es eso, o sea, básicamente, bueno, en todas las actividades de comercio que se consideren grabados, las va a totalizar en esta columna de acá, ¿sí? Eso con respecto al comercio. Si hay actividades que están exentas, se van a exponer en esta columna, ¿sí? Pero obviamente las actividades exentas las vamos a exponer, se van a declarar en la declaración jurada de ingresos brutos, aunque no van a tributar ingresos brutos. Si hay alguna actividad de industria que esté grabada, en la columna de industria se colocará. Si hay alguna actividad de servicio, se incluirá en servicio. Y más que nada, digamos, se colocan en distintas columnas por el hecho de que son actividades que están alcanzadas a distintas alícuotas. Entonces es como que se va conformando la base imponible según la alícuota a la cual se alcanza, ¿sí? Y una vez que se llega a la base imponible total final de cada una de las actividades, fíjense, el total del comercio le aplica el 3%, al total de la industria, en este caso no tiene nada, le aplica un 1,5%, da 0, al total del servicio le aplica la alícuota de servicio, que es el 3,5%, y de esa manera termina definiendo el impuesto determinado, el impuesto a los ingresos brutos. Fíjense que a nivel estructural, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto relativamente sencillo, donde uno más bien lo que analiza es operación por operación, más bien ver si está grabado, si no está grabado, si está exento, y no mucho más. No hay nada para descontar, no hay nada raro, ni nada complejo a diferencia de otros impuestos, ¿sí? Entonces, habiendo visto previamente esta estructura de solución del impuesto a los ingresos brutos, ahora sí vamos a ir de lleno al enunciado. ¿Qué nos dice? Dice, la empresa Frío Polar S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de equipos de aire acondicionado, ¿sí? Reventa de heladeras, actúa como comisionista en la venta de electrodoméstico, exporta bienes y presta servicios de reparación. O sea, de todo un poco, justamente para ver todas estas variantes que puede llegar a tener un contribuyente en impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Tiene fábrica, ¿sí? Recuerden que cuando sea fábrica y venta, y la fábrica y venta sea el por mayor, tengo la posibilidad de pedir la exención, por ejemplo. También tiene ingresos por reventa de heladeras, también actúa como comisionista, también exporta bienes y presta servicios de reparación. Eso en términos generales. Después, se tiene una fábrica habilitada en Junín y junto a la misma posee un local de ventas. La fábrica se encuentra habilitada y ha obtenido de la Dirección de Rentas la resolución de exención por los equipos fabricados. Cierra balanza el 31 de diciembre de cada año. O sea, ya acá a mí me está indicando y me está diciendo esto que yo les comentaba al principio. Es decir, este contribuyente, como es un contribuyente que posee fábrica y parte de lo que fabrica lo vende al por mayor, ya pidió esa exención a rentas. Y rentas se la otorgó. Entonces, habiendo el contribuyente solicitado este tipo de exención, o sea, la exención de lo que se fabrica y se vende al por mayor a rentas, y rentas habiéndoselo concedido, con esto yo lo que tengo que tener en cuenta es que cada vez que vaya a liquidar en forma mensual ingresos brutos,
los ingresos provenientes de lo que fabrico y vendo al por mayor va a estar exento, ¿sí? Esta es una primera cuestión a considerar. Después nos dice, los valores informados, salvo casos especialmente informados, corresponden al valor total de la facturación emitida y la tasa de IVA. Bueno, ahí lo importante es, bueno, a ver, según a quién yo lo estoy vendiendo, como hacíamos en IVA, ver si el IVA está incluido o no está incluido, fundamentalmente es por esto que se aclara, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a analizar uno a uno cada uno de estos puntos que tenemos acá y vamos a ir conjugando con la solución que tienen ahí ustedes mismos. Que nos dice así, dice, esperen que acá tengo algo acá, bien, que dice así, fabricación y ventas de aire acondicionado, facturación, ¿sí? Y me dice que este contribuyente es un contribuyente que fabricó y vendió aires acondicionados a consumidor final, 100.000 pesos, a la Municipalidad de Junín, 50.000 pesos, al mayorista, 950.000 pesos, después dice descuentos a consumidores finales, 15.000 pesos y exportaciones. ¿Qué cuestiones en términos generales podemos analizar de este primer punto y qué es lo que vamos a ver en la solución? Cuando yo fabricaba y vendía, ¿sí? solo se encontraba exento la fábrica y venta a lo que eran los sujetos mayoristas. O sea que de todos estos puntos e ingresos que tengo yo acá, la fabricación y venta de aire al consumidor final va a ser una actividad y va a ser un ingreso que en ingresos brutos va a estar grabado. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque es una fabricación y una venta a un consumidor final. Ese tipo de ingreso está grabado. Entonces van a ver dentro de la solución que esta venta, que este ingreso por fabricar y vender aires acondicionados a consumidores finales está grabado. Ahora vamos a analizar todo el punto 1, pero ya vamos adelantando. Esto está grabado como una actividad de comercio, ¿sí? Y no tienen ninguna cuestión a aclarar, ¿sí? De la misma manera, este aire acondicionado que yo fabrico y vendo a la Municipalidad de Junín por 50.000 pesos, ¿cómo va a estar? También va a estar grabada, ¿sí? Porque solo lo que está exento es la fabricación y venta a los mayoristas. Entonces, la fabricación y venta a consumidor final va a estar grabada y la fabricación y venta a la municipalidad también va a estar grabada. Ahora, cuando llegue a este punto de la fabricación y venta al mayorista, 950.000 pesos, este es particularmente el ingreso que voy a considerar exento. ¿Por qué lo voy a considerar exento? Porque lo que yo les expliqué recién, por esta exención que yo pedí y obtuve de rentas, ¿sí? Bien. Después, a su vez, me dice que yo acá tengo descuentos a consumidor final por 15.000 pesos. Es decir, estos consumidores finales a los cuales yo le vendí, por lo cual seguramente emití una factura, le hice un descuento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo otorgo un descuento, una bonificación? Bueno, desde el punto de vista operativo, si yo tengo que pensar en qué tipo de comprobante yo emito, bueno, emitiré una nota de crédito. Y los descuentos o bonificaciones que yo otorgue van a significar un menor ingreso bruto a considerar. O sea, acá sí, en la base imponible de ingresos brutos, los descuentos o bonificaciones que yo otorgo van a disminuir mi ingreso que yo obtuve originalmente. Es decir, si yo al consumidor final le vendí originalmente por 100.000 pesos, pero acá le estoy haciendo un descuento por 15.000, estos 15.000 pesos que yo le estoy descontando a través de una nota de crédito, es un importe que en mi base imponible de ingresos brutos me va a restar, ¿sí? Ahora vamos a ver la solución con números, ¿bien? Y por último, también dentro de mi actividad de fabricación y venta de aires acondicionados, exporté, ¿sí? Tengo exportaciones por 500.000 pesos, ¿sí? ¿Qué particularidad tenían las exportaciones? En impuesto a los ingresos brutos que se consideraba como no grabado, porque ninguna provincia tiene justamente potestad para reclamar por esto mismo, ¿está? Todo esto que explicamos en teoría... ¿Entonces los descuentos son no grabados? No, disminuyen la base imponible, es decir, ahora lo vamos a ver con números. O sea, ahora se los muestro con números y ahora se los termino de redondear en la teoría, ¿sí? Por ahí viéndolo con números lo van a ver mucho más sencillo. Fíjense acá. Fíjense, dentro de la solución, fíjense que acá tienen el primer punto, que es el punto fabricación y venta de aires acondicionados, dijimos, la venta a consumidor final, que dijimos que es algo que estaba grabado, sin lugar a dudas, es una actividad de comercio, entonces la vamos a incluir dentro de la columna comercio. ¿Y qué hacíamos acá? Como es una venta a un consumidor final,
consideramos que el IVA estaba incluido, entonces lo que vamos a decir es cuál es la base imponible de ingresos brutos. Dijimos, es el importe neto de IVA, neto de impuestos internos y neto de todo tipo de impuestos. Entonces, si yo al consumidor final le vendí 100.000 pesos, es 100.000 pesos con IVA incluido. Bueno, el IVA que esté incluido, sácamelo, porque yo no puedo calcular impuestos sobre impuestos. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, de los 100.000 pesos que le vendí al consumidor final, le saco el IVA. ¿Cómo lo saco? Dividiéndolo por 1.21. Bueno, eso es parte de mi base imponible grabada en ingresos brutos. ¿Sí? Eso por un lado, que seguramente por esto emití una factura de venta y para mí es un ingreso del mes. La misma lógica aplicamos con la venta con la fabricación y venta de aire acondicionado a la Municipalidad de Junín, que es un sujeto exento. Le tuve que hacer una factura por 50.000 pesos y obviamente que el IVA es un IVA que está incluido. Bueno, lo tengo que detraer, lo tengo que sacar. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque el impuesto a los ingresos brutos, la base imponible, se compone como un importe neto de IVA, neto de impuestos internos y neto de cualquier otro tipo de impuestos. Entonces tengo que sacar el IVA. La venta al distribuidor mayorista, como bien dijimos, por este tipo de actividad específica, yo pedí la exención. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a declarar, pero dentro de la columna de exento. Por esto el contribuyente no va a tributar, ¿sí? Porque está exento. Ahora, cuando llegamos a ese descuento que le otorgó al consumidor final, si nosotros pensamos desde el punto de vista práctico, cuando yo otorgo un descuento al consumidor final, ¿qué comprobante comercial voy a emitir? Bueno, emito una nota de crédito. Esto matemáticamente en mi libro de ingresos o de ventas del mes, ¿cómo me funciona? Como una disminución de la venta original. ¿La venta original cuál fue? La venta original fue una venta de 100.000 pesos. Pero ¿qué pasa si yo hice un descuento? O sea, mirá, te vendí por 100.000 pesos, pero tengo un descuento de 15.000. Quiere decir que realmente mi verdadero ingreso no va a ser 100.000, va a ser 85.000. Entonces, es lógico que lo que yo voy a restar, a descontar en la base imponible de ingresos brutos son los descuentos o bonificaciones que yo vaya a otorgar. Esto no significa que no forma parte de la base imponible. Sí, lo que hace es disminuirme la base imponible del impuesto a los ingresos brutos. ¿Se ve así en números esto? ¿Se comprende así en números? Sí, sí. ¿Está? O sea, no es que no puedo ver, o sea, en IVA, por ejemplo, una nota de crédito o un descuento o una devolución, ¿cómo me jugaba? Otorgado como un menor crédito fiscal, pero yo no podía exponer el crédito fiscal como restando. Bueno, acá sí, acá si yo otorgo un descuento o una bonificación, ese descuento o bonificación que yo otorgue, por lo cual emito una nota de crédito, sí me va a restar, sí me va a disminuir, me va a achicar la base imponible de ingresos brutos. ¿Me siguen? Entonces es más simple que IVA inclusive. Matemáticamente me juega restando la venta original, ¿está bien? Bien, y con respecto a las exportaciones, como bien ya les dije, las exportaciones en impuesto a los ingresos brutos lo vamos a declarar, pero como un ingreso no grabado, obviamente, en impuesto a los ingresos brutos, tal como explicamos recién. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como vamos viendo cómo esta actividad en particular del contribuyente, que es la actividad de fabricación y venta de aire acondicionado, cómo va, digamos, cómo lo vamos exponiendo en la declaración jurada mensual del impuesto a los ingresos brutos. Ingresos que se encuentran grabados como comercio, a un 3%, ingresos como este que tenemos acá, que se considera exento, o ingresos provenientes de exportaciones que se consideran no grabados. ¿Bien? Muy bien. Volviendo entonces al enunciado. Volviendo al enunciado, ahora tenemos reventa de heladeras, ¿sí? O sea, dentro de las actividades que desarrollaba el contribuyente, además de fabricar y vender aires acondicionados, también se dedicaba a la reventa de heladeras. Bueno, con respecto a la reventa de heladeras, no hay nada que acotar, o sea, no hay nada que decir con respecto a si algo está exento o algo está no grabado. Si es una actividad que desarrolla en forma habitual y a título oneroso, fin, está grabado, se terminó. No hay nada raro al respecto. O sea, acá van a ver que todo lo que tenga que ver con reventa de heladeras, como no es algo que fabrique y vende, sino simplemente lo que hace es comprar y vender, ¿sí? La reventa de heladeras, sea al sujeto que sea que se lo venda, a un consumidor final, a la Municipalidad de Junín, a un mayorista, va a estar grabado en el impuesto a los ingresos brutos.
¿sí? Salvo que se trate, como bien dice acá, de una exportación, que la exportación siempre se va a considerar como no gravada, van a ver que la reventa de heladeras, fíjense que tienen reventa de heladeras a un consumidor final por 150.000 pesos. Reventa de heladeras a la Municipalidad de Junín por 100.000 pesos. Reventa de heladeras a un mayorista, también va a estar grabado porque es una reventa, ¿sí? Si fuese una fabricación y venta al por mayor y pedí la exención, puede que esté exento, pero una reventa va a estar grabada igual. Devolución de mayoristas, por lo mismo, si el mayorista me devolvió y hay una devolución de un mayorista, esto va a significar un menor valor a la venta del mayorista original. Esa devolución, ese descuento, esa bonificación, que implicaría que yo emite una nota de crédito, hace que la base imponible de ingresos brutos se va a dar disminuida, ¿sí? Y exportación por 400.000 pesos se va a considerar como no gravada, ¿sí? Vamos a la solución y van a ver que está expuesto justamente esto. El punto 2, ¿sí? Reventa de heladeras, tenemos reventa de heladeras a un consumidor final. Vuelvo a lo mismo. Es un ingreso que se encuentra grabado, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace básicamente? Se divide por 1.21. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar lo mismo. El impuesto a los ingresos brutos grava los ingresos netos de IVA, netos de impuestos internos y netos de cualquier otro tipo de impuesto. Entonces, si tiene el IVA incluido, lo tengo que sacar. Sí, por eso digo, si le vendí al consumidor final por un precio neto final con IVA incluido de 150.000, lo divido por 1.21, perdón, 1.500.000. A ver. Sí, no, perdón, 150.000. Después, el otro punto decía, venta a la Municipalidad de Junín por 100.000 pesos. Bueno, la reventa de la Municipalidad de Junín es un ingreso que, siendo habitual de título oneroso, está grabado, no hay nada que acotar. ¿Y qué vamos a decir? Como es una venta a un sujeto exento, este precio final de 100.000 pesos, consideramos que es un precio con IVA incluido. Bueno, a los fines de conformar la base imponible de ingresos brutos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir por 1.21. ¿Sí? Después tenía reventa de heladeras a un mayorista, lo que dijimos hoy. Como es una reventa de heladeras y no fábrica y venta a mayorista, esto vamos a decir que también está grabado. ¿Qué particularidad tiene acá? No lo divide por 1.21 porque considera que la venta al mayorista, al distribuidor mayorista, es una venta a un responsable inscripto. Entonces, en este caso, lo que está considerando y lo que está suponiendo es que ya se está emitiendo una factura de tipo A y los 850.000 pesos que nos da como dato ya es sin IVA. Por eso no lo divide por 1.21. Si ya es el importe neto de IVA. Igual. ¿Cómo? Si fuese monotributista es igual. Si fuese monotributista, por lo que nosotros sabemos y lo que venimos viendo de IVA, en el caso del monotributista sería exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el monotributo también se emiten facturas A con IVA discriminado. Entonces, en principio decimos, bueno, no, se tomaría el importe neto de IVA. Ya estaría neto, o sea, no habría que detraer el IVA. ¿Sí? Claro, claro. Bien, entonces por eso acá es 850.000, no se divide por 1.21 porque ya se considera que es el importe neto, ya el IVA está neteado, ¿sí? Bueno, de la misma manera, este mismo mayorista que a mí me compró, o sea, este mismo mayorista al cual yo le vendí, me devolvió. Esa devolución, ¿sí?, del mayorista, lo que hace en definitiva es disminuirme el valor original de venta. Bueno, lo que hace justamente es eso, achicarme la base imponible de ingresos brutos. En ingresos brutos, básicamente yo no puedo descontar nada. Lo que sí me puedo llegar a descontar son, por ejemplo, devoluciones, descuentos, bonificaciones. Ese tipo de cuestiones sí la puedo descontar de la base imponible de ingresos brutos, distinto a lo que ocurre en la liquidación de IVA, ¿sí? En la liquidación de IVA es distinto porque si yo tengo una devolución o un reintegro, al yo emitir una nota de crédito, no me permite exponer esa devolución o ese descuento restando, sino sumando débitos o sumando créditos, como ustedes ya saben, ¿sí? Y por último, también dentro de este punto que yo tengo acá, en la reventa de heladeras, también tengo exportaciones, ¿sí? Y como bien dijimos, las exportaciones se consideran un ingreso no grabado por 400.000 pesos. ¿Está bien? Bien. Volvemos al enunciado y vamos a ir ahora al punto 3. ¿Cómo que tenemos acá? Bien. Bueno,
En el punto 3 tenemos, porque hoy cuando leímos el principio del enunciado, vimos que el contribuyente es un contribuyente que desarrollaba distintos tipos de actividades. Desarrollaba actividad de comercio, desarrollaba la actividad de... ¿Cómo es? Esperen que se me fue la pantalla. Desarrollaba la actividad de comercio, actividad de servicio, actividad de industria. Bueno, dentro de los ingresos que tenía, tiene justamente el ingreso de venta de ventiladores recibidos en consignación, ¿sí? Es decir, ventiladores que no es que los fabrica, ni que los compra y los vende, sino los recibe en consignación, ¿sí? Y al venderlos, lo que hace, su verdadero ingreso es la comisión que recibe. ¿Está? Entonces, cuando desarrolla este tipo de actividad, ¿sí? Una actividad, por así decirlo, de intermediación o de consignación, por decirlo de alguna manera, es una actividad de servicio. Yo, como en este caso de Cama, yo vendo por 30.000 pesos el ventilador, pero en realidad yo por esto, los 30.000 pesos no son un ingreso grabado para mí, sino que acá yo lo que estoy haciendo no es vender ventiladores, sino comisionar por la venta de ventiladores. Es decir, en este caso, lo que para mí va a estar grabado por el impuesto a los ingresos brutos no va a ser la venta en sí del ventilador, porque yo no soy propietario del ventilador, sino la actividad de intermediación. Entonces, lo que a mí me va a grabar el impuesto a los ingresos brutos es la comisión que yo cobro por la venta de este ventilador, los 3.000 pesos, ¿sí? Y en todo caso, si yo dentro de la actividad de intermediación tengo reintegro por gastos en los cuales yo incurrí como intermediario, como comitente, los reintegros que a mí me otorgue el dueño, digamos, de estos bienes, también van a formar parte de la base imponible, ¿sí? Entonces a mí me dice, bueno, yo vendí ventiladores por 30.000 pesos, ventiladores que no me pertenecen, yo soy un mero intermediario. ¿Qué me graba el impuesto a los ingresos brutos? La comisión que yo percibo, en todo caso, y en el caso de que el comitente, o sea, el dueño de los bienes me devuelva algo, eso que me devuelvo, es estos 900 pesos. Fíjense qué sencillo que se liquida esto, que tenemos acá en el punto 3, venta por cuenta y orden, lo llama acá, o sea, las ventas que son por cuenta y orden de un tercero, que es el verdadero dueño del bien, y me dice, bueno, yo por esta actividad comisioné 3.000 pesos, ¿sí? Y a su vez, el comitente me reintegró 900 pesos. ¿Qué hace? El impuesto a los ingresos brutos me grava dentro de la actividad de servicio, porque en definitiva no deja de ser un servicio de intermediación el que estoy realizando, me grava los 3.000 pesos de comisión, en este caso, está, ¿qué es lo que me hace? Me detrae también el IVA, por eso me lo divide por 1.21, porque vuelve lo mismo, en la base imponible de ingresos brutos siempre tengo que netearlo de IVA y netearlo de impuestos, y también los gastos, en los cuales yo incurrí y el comitente me devolvió, también va a formar parte de la base imponible de ingresos brutos, detrayendo el IVA correctamente, ¿sí? ¿Se entendió esto? Fíjense que es, en definitiva, un contribuyente que está desarrollando en forma paralela una actividad de comercio, está desarrollando, bueno, tiene a su vez, se me fue esto, tiene a su vez ingresos exentos, ingresos no gravados, y también desarrolla en forma paralela una actividad de servicio, como por ejemplo, ¿cuál? Esta actividad de intermediación, ¿sí? En donde lo que se grava no es el valor de la venta en sí, sino que lo que se grava es la intermediación, ¿sí? Bien, vuelvo al enunciado. En el punto 4, bueno, esto es sencillísimo, me dice, punto 4, venta de bienes de uso. El 1 de enero vendió una cortadora de chapa que ya no utilizaba en 1.500 pesos. Bueno, ¿qué es lo que sabemos al respecto? Según lo que vimos hoy acá. Si yo vendo un bien que se considera un bien de uso, esta operación yo la tengo que respaldar. Esta operación es una operación que yo tengo que facturar. Es un ingreso más del mes. Pero ¿qué particularidad tiene? Que ese ingreso por la venta del bien de uso, a los fines de la liquidación de ingresos brutos, se va a considerar como un ingreso no grabado. ¿Sí? Fíjense acá en el punto 4, decimos venta de bien de uso, lo voy a tener respaldado, voy a tener que emitir una factura por esta situación, pero no voy a tributar ingresos brutos por este ingreso. Por eso lo voy a exponer en la columna de no grabado. ¿Sí? Bien. Volvemos al enunciado, ¿sí? Yo por ahí voy medio rápido entendiendo que van comprendiendo todo. Si alguno se traba o no entiende algo, me detienen, ¿sí? Después voy al punto 5. En el punto 5, bueno, estos son ejemplos de lo que yo justamente les di hoy. En el punto 5 me dice renta de títulos públicos, ¿sí? Me dice que este contribuyente es un contribuyente que compró
títulos públicos por 25.000 pesos el 5 de enero y el 31 de enero vence el primer cupón de renta por 1.500 pesos. Es decir, yo compro un título público a los fines de que ese título público me genere un interés, me genere una ganancia y evidentemente finalizado el mes que estoy analizando y que estoy liquidando, ese título público me genera un interés de 1.500 pesos. ¿Qué voy a tener en cuenta con respecto a esto? Y esto es una cuestión que analizamos en la mayoría de los códigos fiscales, es particularmente un tipo de ingreso que justamente proviene de un activo financiero que en la mayoría de los casos en impuestos a los ingresos brutos se encuentra exento, ¿sí? Es por este motivo que cuando vamos a la solución y vamos a renta de títulos públicos, intereses por 1.500 pesos, está expuesto, está incluido en la declaración jurada de ingresos brutos, pero como un ingreso que se encuentra exento de ingresos brutos, ¿sí? Para esto, sea cual sea el caso que estén analizando, siempre tienen que tener a mano el código fiscal con el artículo específico con el cual yo me pueda quedar tranquila y decir, no, si esto efectivamente está exento, porque hay un artículo específico dentro del código que me indica que es un tipo de ingreso exento, ¿está? Yo creo que ya se los adelanté, pero en la práctica uno siempre trata de ir corroborando esta situación, ¿sí? Bien. Vamos a ir ahora al punto 6. ¿Dónde está? Acá. Que dice lo siguiente, o sea, el enunciado es bastante largo, pero vamos a tratar de no acomplejarlo demasiado. Punto 6, a ver, quiero ver que no haya ningún error, nada raro. Estamos liquidando, lo que estamos liquidando es el mes de enero, y dijimos, no hoy, sí, para no confundirme. Estamos liquidando el mes de enero. Bien. Bien, nos dice así. Venta de bienes usados recibido en permuta. Y dice, en diciembre, estamos liquidando enero nosotros, en diciembre, el contribuyente implementó un plan canje para las heladeras. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué hizo? Vendió heladeras en diciembre y a cambio recibió otros bienes. ¿Nosotros qué dijimos hoy? Si la actividad que yo desarrollo es una actividad que se desarrolla en forma habitual y a título oneroso, es una actividad que en principio se encuentra grabada. Entonces, sea que yo venda a cambio de dinero, o sea que yo venda a cambio de algo, por ejemplo, a través de un canje, las operaciones de canje también van a estar grabadas por el impuesto a los ingresos brutos. ¿Por qué? Por ser oneroso. O sea, el canje hace que la operación sea, en definitiva, onerosa. Entonces, en diciembre, no el mes que estoy liquidando ahora, sino el mes anterior, diciembre, yo vendí heladeras, ¿sí? Y por esas heladeras que vendí, recibí otros bienes en forma de canje. Bueno, en diciembre, cuando esa operación se generó, si estaba liquidando ingresos brutos en diciembre, esas operaciones ya se consideraron como base imponible grabada de ingresos brutos en diciembre. Vamos a ver ahora qué sucede en enero, que es el mes que nosotros estamos liquidando. Y me dice así, en enero vendió 2 heladeras usadas que había recibido en diciembre. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Lo siguiente, tenemos que tratar de ver qué es lo que vamos a declarar como grabado en enero. ¿Para qué? Para no tributar 2 veces sobre lo mismo, o sea, para no generar una doble base imponible. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo en diciembre vendí heladeras, vendí heladera a cambio de algo, ya esa venta de la heladera la grabé en diciembre. Cuando yo en enero esa heladera que recibí como forma de pago la vaya a vender, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que lo que voy a vender en enero es la diferencia entre el precio de venta y lo que yo ya grabé en todo caso en diciembre, ¿sí? Porque si yo grabo el precio de venta en enero, voy a estar tributando 2 veces por lo mismo, lo que tributé en diciembre y lo que tributé en enero, ¿está? Entonces, si yo lo que tengo es una permuta, tengo que tener en cuenta, tengo que, ser precavido con respecto a esto. Cuando yo lo recibo como canje, listo, lo grabé en diciembre. Cuando eso que recibí como canje o como permuta lo voy a vender en otro mes, por ejemplo, al mes siguiente, cuando voy a venderlo y voy a ver cómo voy a determinar la base imponible de ingresos brutos, ver que la porción y la parte que ya tributé en diciembre, no volver a incluirla en enero porque voy a estar tributando 2 veces sobre lo mismo. O sea que en enero solo voy a tributar la diferencia. Veamos el ejemplo numérico para que se entienda lo que estoy diciendo. Fíjense qué es lo que se recibió como heladera y qué es lo que voy a incluir como base imponible de enero, que es el mes que estoy liquidando. Me dice, en diciembre fue cuando se generó la situación de canje que estamos diciendo acá. Me dice,
Dato de las heladeras que se recibieron como heladeras usadas, ¿sí? Me dice acá. Valor de venta de las heladeras nuevas en diciembre, incluidas en la operación de canje, 2.500 pesos. O sea, a mí lo que me está diciendo, cuando yo en diciembre, mes anterior al cual yo estoy liquidando, recibí heladeras, esas heladeras que yo recibí como canje, en el mercado tenían un valor de 2.500 pesos. Nada, un dato de color, ¿sí? Después me dice, valor atribuido a cada una de las 2 heladeras usadas recibidas en parte de pago en diciembre, 850 pesos, ¿sí? ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, eso fue lo que ocurrió en diciembre. Cuando en diciembre yo tenía que liquidar ingresos brutos, o sea, no ahora es enero, en diciembre tuve que liquidarlo, tenía que ver, bueno, a ver, yo vendí heladeras nuevas. A cambio recibí en forma de canje heladeras usadas. Bueno, ¿qué valor tenían esas heladeras usadas? Eso era a los fines de determinar la base imponible de ingresos brutos en diciembre. Eso fue lo que ocurrió en diciembre, 850 pesos. Después me dice, valor de venta de una heladera usada en enero, 800 pesos. O sea, a mí lo que me dice es, esa heladera que yo recibí en diciembre como forma de pago, como permuta, ahora la estoy vendiendo a 800 pesos. ¿Sí? Entonces, en enero, cuando yo tenga que decir, bueno, a ver, esta heladera que yo recibí en diciembre, que tenía un valor de 850, en enero la estoy vendiendo a 800. Bueno, primero y principal estoy perdiendo, porque le estoy vendiendo un menor valor al cual yo la había recibido. ¿Está? Y, en todo caso, si yo la grabé por 850 pesos en diciembre y no en enero. Ahora vamos a ir al práctico igual, ¿sí? Y después me dice, valor de venta de la otra heladera usada en enero, 1.000 pesos. ¿Cómo se resuelve todo esto? Pues por ahí es mucho bla bla, en el número se ve más fácil lo que estoy diciendo. Punto 6. Fíjense que en el punto 6 tenemos la venta de bienes usados recibidos como forma de pago, ¿sí? Por un lado me dice, en diciembre cuando yo recibí la heladera, que dijimos que en diciembre cuando yo la recibí por un valor de 800 pesos, bueno, en ese entonces, como situación onerosa de canje, 800 pesos fueron la base imponible de ingresos brutos por recibir la heladera en diciembre. ¿Es una operación que se encuentra grabada? Sí, pero ¿cuándo? En diciembre. No lo vamos a incluir acá, porque justamente este esquema de liquidación es de enero. Pero sí, a los fines descriptivos, decir, bueno, che, en el momento que liquidaste ingresos brutos en diciembre, por eso que recibiste en forma onerosa como permuta 800 pesos, lo vas a incluir en ingresos brutos de diciembre. ¿Y en enero qué es lo que va a ocurrir? Bueno, en enero tenemos dos cuestiones. Por un lado, me dice acá, heladera 1 y heladera 2. ¿Sí? Nos dice que en enero, que es el mes que estamos liquidando, tenemos el valor de venta de una heladera usada en enero fue por 800 pesos. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, para. En enero yo vendo la heladera en 800 pesos. Ese es mi ingreso. Pero esta heladera que yo estoy vendiendo... una consulta. ¿Sí? La venta, esa, la que considero 800, ¿no sería 850 y no sería por 2, digamos, por las 2 heladeras? ¿850 cada una? ¿En diciembre? Claro, en diciembre. Más allá que no lo tengamos en cuenta, digo, ¿no sería 850 por cada una? Sí, tenés razón. O sea, a ver, si bien el objetivo del práctico no es la liquidación de diciembre, si tenemos que hacer un paréntesis y decir cómo sería, sí, tenés razón. Exacto. Si nosotros decimos, bueno, en diciembre, ¿cómo sería? En diciembre, tenés razón, en diciembre es en realidad 850 pesos por cada heladera. O sea, sería 850 por 2 la base imponible por las heladeras de diciembre. Exacto. Sí, tenés razón. Acá, en vez de decir 800, tendría que decir 850 pesos por cada heladera. Si bien es algo de diciembre, no de enero, hay que tenerlo en cuenta. Es correcto lo que vos decís. Sí. Esto, por favor, corríjanlo. Si bien no es objetivo de este práctico, liquidar diciembre sino enero, es verdad. Yo en enero recibí la heladera por 850, listo, a ese valor lo tengo que liquidar en diciembre. ¿Está? Si no, no va a tener lógica lo que vamos a hacer ahora a continuación. Acá esto está mal, es 850 pesos, porque en enero cuando lo recibí, ese es el valor que tenía. ¿Está? Ahora, en enero, que es el mes en cuestión que estamos liquidando ahora en el práctico, ¿qué pasa? La heladera, tengo dos heladeras, una la vendí a 800 pesos y la otra la vendí a 1.000. Bueno, la que vendí a 800 pesos, ¿sí? Yo ya la consideré como un ingreso grabado en diciembre. Lo consideré como un ingreso grabado en diciembre cuando lo recibí por 850 pesos. En enero, que yo lo estoy vendiendo, yo quería decir, la base imponible es 0. ¿Pero por qué 0? Porque yo en todo caso lo que voy a grabar es la diferencia entre el precio de venta y el precio de permuta.
¿Qué pasa? Le estoy vendiendo un menor precio al cual yo lo recibí. Algo que yo lo recibí con un valor de 8.50, lo estoy, digamos, prácticamente regalando, estoy perdiendo. Entonces, en este caso, base imponible, en el caso de la primera heladera, va a ser 0. En cambio, la segunda heladera que estoy vendiendo, como la estoy vendiendo a 1.000 pesos, voy a decir, bueno, acá sí, voy a decir, esta heladera que estoy vendiendo a 1.000 pesos es una heladera que estoy vendiendo a 1.000 pesos y que yo la recibí a 850 en diciembre, bueno, ya 850 pesos formaron parte de la base imponible de diciembre. Bueno, en enero, ¿qué voy a grabar? En enero voy a grabar la diferencia. No voy a grabar los 1.000, porque si grabo los 1.000, voy a estar tributando 2 veces sobre lo mismo. De esos 1.000, ya 850 fue parte de la base imponible de diciembre. En enero, en todo caso, ¿qué es lo que va a grabar? La diferencia. Como en este caso tengo una diferencia porque saqué una ganancia de 150 pesos, esa diferencia, esa ganancia es lo que voy a incluir acá como base imponible grabada de ingresos brutos de enero por 150 pesos. ¿Se comprendió? Digan un poco, por ahí con el enunciado se hace mucho alboroto, pero ¿se entiende? Es decir, en el medio en el cual yo recibo algo como canje o algo como permuta, lo voy a grabar. ¿Por qué? Porque siempre que algo se desarrolla en forma habitual y a título oneroso, lo voy a grabar por el valor del bien. Pero si eso que yo recibí como canje o como permuta en un mes posterior, yo después lo vendo, lo único que en todo caso voy a grabar, si lo vendo con una ganancia, es la diferencia. ¿Para qué? Para no tributar 2 veces lo mismo. ¿Se entendió el caso, chicos? Sí, profe, se entendió. Bárbaro. Bien. Seguimos entonces. Ay, se me fue. Vamos al enunciado. Punto 7. Bueno, en el punto 7, fíjense que esto es muy rápido de resolver por lo siguiente. Me dice, reintegro de exportaciones. ¿Sí? Es decir, yo vendí al exterior y ahora me están reintegrando una exportación. Bueno, ¿qué vamos a decir? El 3 de enero cobra un reintegro de exportación efectuado en octubre de 2021 por 15.230 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a ver, como es algo que en definitiva está vinculado con una exportación, y la exportación en ingresos brutos se considera no grabado, si yo recibo en algún momento un reintegro de una exportación, estoy tratando siempre sobre lo mismo, sobre una exportación, motivo por el cual este ingreso que yo obtuve como consecuencia de un reintegro de una exportación, también es algo que vamos a exponer como un ingreso, fíjense que dice acá, no grabado. Estos 15.230 pesos de reintegro de exportación lo vamos a considerar, al igual que la exportación en sí, como un ingreso no grabado. ¿Sí? No hay mucho más para agregar, ni tiene tampoco nada raro. ¿Está bien? Bien. Volvemos al enunciado y acá tenemos leasing. Leasing es el leasing es una configuración que en IVA no llegamos a dar. Normalmente el leasing en IVA se da, en IVA, en impuestos 1 en sí particularmente, en técnica por ahí algo muy específico, pero básicamente cuando alguien habla de leasing, o sea, dentro de la actividad que yo realizo una actividad de leasing, básicamente el contrato de leasing es un contrato a partir del cual alguien lo que hace es, por así decirlo, alquila, por así decirlo, durante un tiempo determinado, o sea, otorga en uso un bien de su propiedad a cambio del pago de un alquiler o un canon por mes, con la opción de compra, transcurrido ese contrato, de poder comprar y poder adquirir ese bien por un valor residual. Es como si, bueno, te alquilo un aire acondicionado durante 2 años, vos me vas pagando mes a mes un canon o el valor como si fuese un alquiler, y pasados los 2 años del contrato, vos tenés la opción de que por el valor residual pagás y haces uso de la opción de compra y me lo compras. Es una operación de leasing. Entonces, ¿qué es lo que hace ingresos brutos? Si yo dentro de mi actividad, ¿sí?, doy el leasing a algún bien, o sea, lo que hago es facturar un canon, facturar un alquiler por el uso de un bien a alguien, el valor de ese canon o esa actividad va a estar grabada en ingresos brutos, ¿sí? Eso es lo que me va a querer concluir este punto que tengo acá. El punto me dice, el 1 de enero entregó el contribuyente un equipo de aire acondicionado en leasing, ¿sí? O sea, lo entregó a cambio de que mes a mes le paguen un canon o el valor de un alquiler por el uso del mismo. Las cuotas son mensuales y la primera se pagó el 10 de enero. Las demás vencen el 10 de cada mes. Valor del equipo, 4.500 pesos.
Cantidad de cuotas, 36 cuotas, o durante 36 meses yo voy a facturar el valor de un canon por el uso de este bien. Ejercicio de la opción de compra, transcurridas las 36 cuotas, pagando 500 pesos, yo puedo hacerme de este bien, y canon, el valor del canon, el valor del alquiler mensual por el uso del bien es de 140 pesos más IVA, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace a mí la solución con este punto 8? Me dice, leasing operativo, valor neto, 140 pesos. Es decir, si dentro de los ingresos que yo tengo un ingreso por tener un contrato de leasing, por ceder el uso de un bien, y por este motivo cobrar en forma mensual una mensualidad, un canon, un alquiler, ese canon, esa mensualidad está grabada en ingresos brutos, ¿sí? Como neto de IVA, sin ninguna cuestión más a considerar, ni agregar, ni a tener en cuenta. Se va a grabar dentro de la columna, en este caso de servicio, porque en definitiva, digamos, no es un comercio, sino que es un servicio, y en este caso, habiendo previamente analizado que el servicio está grabado al 3,5%, ¿sí? Es otro tipo de ingreso que puede llegar a tener, no todos los contribuyentes van a tener contratos de leasing, pero si dentro de los ingresos que factura el contribuyente tiene un contrato de leasing, saber que por ese leasing tiene que facturar un canon y que ese canon va a estar grabado por ingresos brutos. Más que nada, tener en cuenta eso, ¿sí? Y vamos ahora a analizar los últimos 2 puntos del práctico. Uno, que es importante, sobre esto voy a hacer un paréntesis y sobre esto también vamos a hacer un paréntesis y también vamos a recordar algo que vimos esto lo habíamos visto en ganancias, que tiene que ver con deudores incobrables. Es decir, yo les comenté hoy que prácticamente el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que prácticamente no me permite deducir nada. Es decir, no permite descontarme gastos como en ganancias, no me permite deducir prácticamente nada. Hasta ahora lo único que yo me puedo llegar a descontar de la base imponible es si yo tengo algún tipo de descuento o algún tipo de bonificación o hay una devolución. Si yo emito una nota de crédito, ese descuento, esa bonificación, esa nota de crédito hace que la base imponible disminuya. Pero descontar por descontar yo no puedo prácticamente descontar nada. Salvo, y acá tenemos una de las excepciones, una de las poquitas cosas que en impuesto a los ingresos brutos me deja descontar, que yo esté frente a un deudor incobrable, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros en ganancias vimos la posibilidad dentro de lo que yo me puedo descontar, de descontarme un deudor incobrable? Que decíamos en ganancias, si yo realizo operaciones en forma financiada, ¿sí? Realizo operaciones en forma financiada y dentro de mis operaciones un deudor se convierte en deudor incobrable, habiéndose dado algún índice de incobrabilidad, ese deudor que yo considero como deudor incobrable en ganancias, tengo la posibilidad de descontármelo. Bueno, en ingresos brutos, esta es una de las, diría, únicas y poquitas cosas que me puedo llegar a descontar de la base imponible de ingresos brutos. Es decir, de yo tener, ¿sí?, un deudor que se configura, que se cataloga como deudor incobrable, me lo puedo descontar de la base imponible. Y cuando en ingresos brutos un deudor se considera como deudor incobrable y por ende me lo puedo descontar de la base imponible, cuando se da algún índice de incobrabilidad ya analizado en ganancias. Es lo mismo, ¿sí? Fíjense qué es lo que plantea el caso y qué es lo que tenemos acá. Dice, deudor incobrable. En el mes de enero se recuperaron, me dice acá, 20.000 pesos. Bueno, de la misma manera, otro paréntesis, de la misma manera que el deudor incobrable yo me lo puedo descontar de la base imponible de ingresos brutos, como ocurre en ganancias. En el caso de recuperar un deudor incobrable, como ocurre en ganancias, se volvió a considerar como ganancia gravada. Bueno, acá lo mismo, si un deudor incobrable en algún momento lo consideré deudor incobrable y lo deduje de la base imponible y después lo recupero, vuelve a formar parte y a sumar la base imponible. Entonces me dice, en el mes de enero se recuperaron 20.000 pesos de consumidores finales que fueron considerados en su momento deudores incobrables en ejercicios anteriores, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos esto, hay un recupero de deudor incobrable. Un deudor incobrable que en su momento, oportunamente, se consideró una reducción de la base imponible. Lo recuperé. Bueno, vamos a ver que esto va a formar parte y va a sumar dentro de la base imponible de ingresos brutos, ¿sí?